Bienvenidos amigos a un video más. Hemos estado mirando a través de las noticias lo que está aconteciendo en Rusia y en Ucrania, y ciertamente muchas personas se han preguntado qué creen ahí, cuál es la religión predominante, digamos, en estos lugares. Así que vamos a hablar un poco acerca del cristianismo en Rusia, porque ciertamente en Rusia la religión que predomina es el cristianismo en la doctrina de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, por eso es que en este video vamos a hablar acerca de la historia de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. Para el número de fieles, la Iglesia Ortodoxa rusa es la mayor iglesia cristiana ortodoxa del mundo, aunque no existen datos oficiales en cuanto al número de practicantes en Rusia. Distintos estudios sociológicos afirman que entre un 70 y 80 millones de rusos se consideran miembros de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa se trata de una iglesia autocéfala, es decir, independiente de toda autoridad religiosa de mayor rango, y forma parte de la Comunión Ortodoxa Mundial, cuyo número de fieles ronda entre los 225 millones de personas. Además de su presencia en Rusia, es la principal religión de Bielorrusia y Ucrania. El máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa es el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias. El patriarca es el obispo con mayor rango. Bajo este último término se entiende Bielorrusia y la Gran Rusia y toda la Rusia blanca, Malorrusia o la pequeña Rusia, y actualmente abarca los estados independientes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, al igual que otras iglesias ortodoxas autocéfalas como por ejemplo los patriarcados de Alejandría, de Antioquía o de Constantinopla. La iglesia rusa tiene autoridad para canonizar, previo aviso a las demás iglesias hermanas sobre los cambios en el santoral. Además, la Iglesia Ortodoxa considera suyos todos los santos de la historia precismática, es decir, de antes del cisma de Oriente y Occidente que ocurrió en el año 1054, en que fue formalizada la separación de la Iglesia católica y ortodoxa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son bautizados los cristianos en todo el mundo. Pero en esta misma frase radica la principal diferencia entre la Iglesia católica y la ortodoxa, la distinción que oficialmente sirvió de pretexto para que ocurriera la separación en 1054, en el llamado cisma de Oriente y Occidente. Para los ortodoxos, el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, mientras que en la Iglesia católica procede del Padre y del Hijo. Sin embargo, si preguntámonos a los creyentes ortodoxos rusos, encontraríamos pocos que fueron capaces de señalar cuál es la principal diferencia con la Iglesia católica. En realidad, muchas personas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, que cristianos ortodoxos se identifican esta afiliación con el término cultural inalienable de la historia de su país. La historia del cristianismo en la antigua Rusia arranca con el viaje emprendido a los territorios de las tribus eslavas paganas orientales por el apóstol San Andrés. Los relatos sobre este viaje, tan arraigado en la memoria popular, fueron relatados en el manuscrito de Néstor el cronista. Según la obra de Néstor, San Andrés recorrió el territorio situado al norte del Mar Negro hasta llegar al río Dnieper, donde se detuvo en las montañas de Kiev y bendijo a la futura ciudad, hoy considerada madre de las ciudades rusas. Varios historiadores rusos ponen en tela de juicio la leyenda, pero todos coinciden en que el apóstol sí visitó las orillas septentrionales del Mar Negro. Tampoco cabe duda de que para el momento de la adopción del cristianismo como religión oficial en el año 988, parte de la población, sobre todo en el Principado ruso de Kiev,
ya habían muchos cristianos. El terreno para ello fue abonado por la actividad de los santos hermanos apóstoles Sirio y Metodio, evangelizadores de los eslavos y autores del primer alfabeto eslavo. En el año 955 tuvo lugar el bautizo de la princesa Olga de Kiev, viuda del príncipe Igor, que gobernaba Kiev en aquel entonces, y abuela del príncipe Vladimiro de Kiev, quien años más tarde estaría en la historia rusa como el bautista de su pueblo. Con ello, la puerta para la entrada del cristianismo quedó completamente abierta. Olga fue bautizada alrededor del año 955 en Constantinopla, de donde llevó sacerdotes griegos que comenzaron a levantar templos en el Principado de Kiev, entonces el más fuerte de Rusia. Sin embargo, su hijo Sviatostikov siguió venerando a los viejos dioses. La expansión del cristianismo bizantino en el territorio de Rusia se debe a los vínculos, tanto económicos como políticos, de los eslavos orientales con la vecina Constantinopla y la riqueza y prestigio del imperio bizantino, dada la situación significativamente peor en Europa occidental y la mala fama que tenía el papismo fuera de Europa. La adopción del cristianismo, según el primer cronista ruso, menciona lo siguiente. Según la vieja leyenda contada por Néstor por los relatos de los años pasados, la primera crónica rusa, el príncipe Vladimiro envió a 9 personas para encontrar una religión que sustituyera las antiguas creencias paganas. La leyenda afirma que tras recorrer varios países, los enviados del príncipe regresaron de Constantinopla a Kiev, entusiasmados con el lujo de la Catedral de Santa Sofía, de los cánticos religiosos, de la pomposidad de la misa que ofrecía el patriarca. No sabemos dónde estuvimos, mencionan, si en la tierra o en el cielo, relatan de su regreso. Si la fe griega no fuera mejor que otras, nunca la habría aceptado tu abuela Olga, la mujer más sabia del mundo. Comentaron a Vladimiro los boyardos, jefes de las grandes clanes familiares. Vladimiro entonces abrazó finalmente el cristianismo en el año 988 en la península de Crimea, en la ciudad bizantina de Jersón, que acaba de conquistar. Según los historiadores, el bautismo de Vladimir en Crimea se debe a que el emperador bizantino Basilio II pidió ayuda al príncipe de Kiev en su lucha contra el pretendiente del trono Barda Foca. En recompensa por su ayuda, Basilio prometió la mano de su hermana Ana. Sin embargo, el pagano Vladimir no podía casarse con la princesa sin haber aceptado el cristianismo primero. Ya a partir del siglo X en Rusia, convertida ya en una de las metrópolis del Patriarcado de Constantinopla, se construyen majestuosos templos en el siglo XI, que comienzan a desarrollarse también los monasterios. En los primeros siglos del cristianismo, los metropolitanos rusos eran de procedencia griega y eran ordenados personalmente por el patriarca de Constantinopla, salvo en el caso del metropolitano ruso Hilarión, una persona altamente instruida y notable escritor eclesiástico. La pérdida de Kiev y su total destrucción a mano de las fuerzas tártaro-mongoles en 1240 llevaron a la decadencia de este centro cultural y político de la antigua Rusia, hecho por el cual en 1299 el metropolitano Máximo trasladó su sede a la ciudad de Vladimir en el río de Kiasma. En 1325 la residencia permanente de todos los metropolitanos y patriarcas rusos fue trasladada a Moscú, el principado ruso de más dinámico desarrollo en aquella época. Durante todo el periodo de dominio tártaro-mongol, la Iglesia Ortodoxa gozó de varios privilegios, tales como la
inmunidad de monasterios o la exención de pagos de impuestos. Aprovechando la tolerancia religiosa de los tártaros, los obispos desempeñaron un importante papel en la unificación de los principados rusos en torno a Moscú. El último metropolita nombrado por Constantinopla fue el griego Isidoro. En 1439, en el Concilio de Florencia, en representación de la Iglesia Ortodoxa rusa del Patriarcado de Antioquía, Isidoro, junto con el Patriarca de Constantinopla, aceptó el dogma católico sobre la filiación del Espíritu Santo, según el cual éste proviene del Padre y del Hijo, y no solo del Padre, como defendía la Iglesia Ortodoxa. El motivo de esta decisión del emperador bizantino Juan y del patriarca de Constantinopla José II era evidente. La ofensiva final turca de la ciudad era inminente y el apoyo de los estados católicos se hacía imprescindible. Dicha unión de las iglesias cristianas fracasó estrepitosamente en Constantinopla en 1440 y fue rotundamente rechazada por su población y aceptada únicamente por el patriarca y la corte del emperador. En 1449, el Concilio de Patriarcas Ortodoxos, reunido en Constantinopla, oficializó el rechazo a tal unión. Isidoro volvió a Moscú con el capelo cardenalicio de la Iglesia Católica Romana y una cruz latina en el pecho. Cuando ofició misa en la catedral, reemplazó la declaración de fidelidad al patriarca griego con el nombre del pontífice romano y dio lectura a la resolución del octavo concilio. El gran príncipe de Moscú, Basilio, ya avisado de lo que había sucedido en Constantinopla, enseguida mandó arrestar y encarcelar a Isidoro, exiliado en el monasterio de Chubuk. El religioso pudo escapar e instalarse posteriormente en Constantinopla hasta la toma de la ciudad de los turcos. El concilio de obispos rusos rechazó la unión de las iglesias. En 1444 en Moscú se celebró otro concilio de obispos que nombró arzobispo metropolitano de Moscú y de todas las Rusias a Iona, arzobispo de Riazán, pese a que los cánones eclesiásticos prescribían la obediencia al Patriarca Universal de Constantinopla. Esta decisión dio comienzo a la época de la autocefalía y la plena independencia de la Iglesia rusa. Si te gustó este video, dale un like, te invitamos a suscribirte. Gracias por tu compañía, paz y bien.